En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este salmo es un salmo muy bonito, ¿no? El que la Iglesia nos indica meditar en el día de hoy. Confío para siempre en el amor de Dios. Ese amor de Dios, el bien, es difusivo. Y claro, Dios, como bien absoluto, quiere manifestar ese amor a las criaturas. El amor de Dios se manifiesta en toda la creación. Vemos las estaciones que se van sucediendo, los árboles que van dando su fruto, en fin, todos los mares llenos de peces, etc. Todo muestra ese deseo de Dios darse, pero sobre todo, claro, darse a aquellos que ha creado a su imagen y semejanza, que son los hombres. Cuando nosotros comprendemos ese amor de Dios, somos como un verde olivo, es decir, lleno de vitalidad, de fuerza, que confía siempre en el amor de Dios. Y entonces eso lo vemos manifestado en las lecturas de hoy. En primer lugar, comenzamos hoy esta carta de San Pablo a los Colosenses, comunidad que San Pablo nunca visitó, pero que fue fruto del apostolado de él, porque Epafras había sido formado por San Pablo y San Pablo, Epafras, ¿no?, le informa que están comenzando herejías dentro de la comunidad de Colosas, que son justamente judíos infiltrados, aparentemente convertidos, pero que van sembrando confusión y doctrinas contrarias a nuestro Señor Jesucristo, rebajando a nuestro Señor Jesucristo como que si no fuese Dios y hombre verdadero, sino simplemente un profeta, ¿no? Con poderes, pero no poderes absolutos, porque había sido crucificado y había muerto. Entre tanto, claro, nuestro Señor se resucitó a sí mismo porque era Dios. Pero bueno, entonces San Pablo envía esta carta, está encarcelado en este momento en Roma, envía esta carta para animarlos y para, como vamos a ver a lo largo de los siguientes trechos, mostrarle cómo nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y Dios verdadero. Una realidad que los mismos demonios ni siquiera atinaban a penetrar. Porque claro, es un misterio, uno de los principales misterios de nuestra fe, verdadero Dios y verdadero hombre, la naturaleza humana unida a la divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en la naturaleza humana. Y por eso ellos, los demonios, que cuando estaban en el cielo, justamente muchos teólogos sostienen que la causa de la división entre los ángeles y los demonios, los ángeles buenos y los ángeles caídos, fue justamente la revelación de este misterio, que llegaría un momento en que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se uniría a la naturaleza humana. Ellos, claro, tenían fe en ese momento y penetraban estas realidades incomprensibles para la simple razón. Pero estos demonios ya perdieron la fe. Son, por así decir, racionalistas. Ellos le dicen: tú eres
el Hijo de Dios, pero nuestro Señor les manda a callarse. ¿Por qué? Porque sí sabían que era el Mesías, pero no podían penetrar esa realidad superior a la razón, que es la encarnación, ¿no? La unión de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, entre tanto, vemos nuestro Señor queriendo hacer el bien. Entra a la casa de San Pedro, cura a la suegra de una fiebre, inmediatamente ella, agradecida, ¿no? Por así decir, levantada por el amor de Dios, se levanta y se pone a servirles. Y después, cuando ya está cayendo la tarde, le llevan enfermos y a él les va imponiendo las manos y lo fue curando de sus enfermedades. Al día siguiente fue a un lugar solitario. Claro, nuestro Señor iba a lugares solitarios para rezar. Cuando lo encuentran, quieren retenerlo para que no se alejara de ellos. Y nuestro Señor les dice: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Entonces vean, nuestro Señor siempre curando a la suegra de San Pedro, curando a todos los enfermos que le llevaban y queriendo llevar esa palabra del reino de Dios a todas las ciudades. Entonces no se detiene. El amor de nuestro Señor Jesucristo lo hace que todos sean alcanzados por ese amor. Y hoy que conmemoramos, ¿no?, San Gregorio Magno, que es doctor de la Iglesia, él escribió unas cartas muy bonitas, llenas de teología, llenas de principios muy maravillosos. Él era de una familia, de la familia de los Anicios, una familia noble, muy rica. En su juventud estudió Derecho, después fue nombrado pretor, en fin, que estaba por encima del consulado ahí en Roma, en fin, era familia de senadores romanos y vivía así en medio del lujo, en medio en fin, del requinte de las costumbres de la época, en medio de una Roma que también sufría mucho por las consecuencias de las invasiones de los bárbaros. Y entonces, entre tanto, el padre de él muere. Él, que era soltero, era joven, todos los bienes los utiliza para fundar monasterios, ¿no? Estaban haciendo la orden benedictina, funda monasterios en Sicilia, uno en Roma, y él mismo entra como monje. Y entonces lleva una vida de apostolado, una vida de oración, de contemplación. A las tantas, yendo al mercado, ve unos esclavos ingleses y queda admirado. Dice: tenemos que hacer apostolado con ese pueblo, tenemos que llevarlos también a la conversión. Y tiene deseo de ir a hacer apostolado con este pueblo en las Islas Británicas. Cuando está saliendo de Roma, le pide autorización al Papa para hacer esta misión. Cuando está saliendo de Roma, la gente de Roma se rebela, le hablan con el Papa que no permita esto y él tiene que volver. Después, en medio de muchas situaciones en que el Papa le pide su ayuda, el Papa Pelagio II, incluso le toca ir a Constantinopla para intentar resolver todas esas disputas que habían con la Iglesia en Oriente. Y bueno, que lamentablemente después vino el cisma, ¿no?, el famoso cisma, y se dividió la Iglesia de Oriente con el Papa. Y entonces muere el Papa y él es elegido Papa. Y comienza una labor primero funda una comunidad monástica dentro del Vaticano, dentro de los palacios pontificios. ¿Para qué? Para seguir viviendo como monje. Porque sabía que eso le daría más fruto a su labor como pontífice, como papa. Y entonces va haciendo, el nombre de él es San Gregorio Magno. En poco tiempo, en 13 años, hizo una labor inmensa
de organizar la liturgia, el canto gregoriano, del recibe justamente el nombre. Después, en fin, toda clase de apostolados y colocar en orden muchas cosas dentro de la iglesia. Pero también ese deseo, ese amor de Dios se manifiesta porque Él manda misioneros para ese plan que Él había concebido cuando era todavía monje, de ir a evangelizar a los ingleses. Manda a San Agustín a hacer esa misión. Entonces vean qué bonito este amor de Dios y cómo nosotros debemos confiar en ese amor de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha hecho miembros de la iglesia, nos alimenta con la Eucaristía y en Él debemos colocar en ese amor de Él manifestado a nosotros, debemos colocar toda nuestra esperanza y nuestra alegría. Pidamos entonces a la Santísima Virgen esa gracia en este día en que celebramos a San Gregorio Magno. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.